Escrituras al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo número 33. Juan 16, 33. Dice así la palabra de nuestro Dios. Juan 16, 33. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, te damos gracias por este hermoso privilegio de que hablas por medio de tu palabra a nuestro corazón. Señor, te bendecimos, te honramos. De verdad, eres bueno en gran manera. Recibe en esta mañana nuestra gratitud, toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Danos paz aún para nuestras familias que están fuera del país. Bendice a nuestros hermanos y bendice a todos aquellos que están con nosotros conectados y que oirán por este medio tu palabra. Gracias por este hermoso privilegio. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Por favor, hermanos, tome su asiento. El tema para esta mañana es preparémonos para la aflicción. Preparémonos para la aflicción. El Señor había preparado a sus discípulos para momentos difíciles. Usted debe de estar, si está en Cristo, fíjese bien, y tiene buen tiempo o algún tiempo de estar en el Señor, usted debería de entender y más aún debería de comprender que toda la palabra que usted esté o está recibiendo es para prepararlo. Hemos hecho siempre un énfasis que la palabra, es cierto, la infinita misericordia de Dios es tal que cuando más necesitamos oír su palabra, Él nos habla. Pero realmente la palabra que el Señor siempre nos está dando es para prepararnos. Siempre hemos hablado de que llega un día malo o llega el día malo. Usted ya pudo darse cuenta de que la vida le cambia a uno en un instante. Pero es que usted se sorprende cómo las cosas en un segundo cambian. El hecho de recibir una mala noticia, del hecho de todo lo que involucra una mala noticia, no quiero dar detalles, le cambia la vida a usted, le cambia el ánimo. La alegría en ese instante desaparece, etc. Así como también el Señor, en su infinita misericordia, también una buena palabra, una buena noticia, también nos cambia para bien la noticia. Nos alegra, nos cambia el ánimo, etc. Entonces, siempre hemos nosotros insistido en que debemos de prepararnos para la aflicción. Siempre debemos de mantener esto en nuestros corazones. En el capítulo 14, un poquito más atrás, en el versículo número 27, el Señor ya les había dicho algo bien importante. Y les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Amén. Y también siempre hablando de Juan, en su primera epístola, en el capítulo número 5 y versículo número 4, encontramos, primera epístola de Juan, capítulo 5 y versículo número 4,
Vamos a leer el 4 y el 5. Dice, mire qué importante es esto, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, entonces usted tiene paz. Entonces usted es un mínimo, un vencedor. Pero el anhelo de Dios es que usted sea un más que vencedor. Ese es el anhelo del Señor cuando lo expresa a través del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo número 8. Ahora, volviendo a Juan 16 y versículo número 33, esto tiene que ver mucho con todo el capítulo 14, 15, 16, todo lo que el Señor les ha estado enseñando, y todavía con mayor anticipación, toda la preparación era para eso, para que no tuvieran temor, para que no se preocuparan por la aflicción. Esa palabra tlipsis, ya traducida al español, aunque traducida literalmente del griego, se escribe de una forma que es muy difícil para nosotros pronunciarla, porque no sabemos qué significan dos letras que no dan ningún sonido para nosotros. Entonces, es bien difícil darle interpretación. Entonces, normalmente se traduce con tlipsis, ya en español. Para poderla pronunciar, se pronuncia tlipsis. Entonces, esta palabra habla de la presión que ejerce, por ejemplo, una prensa. Cuando usted le está dando ¿qué podríamos decir? Le estamos dando vuelta a lo que ejerce la presión, algo así. Entonces, a eso se le llama la palabra tlipsis, esa presión que viene sobre la vida del creyente. Fíjese que a los discípulos les esperaban días muy oscuros. El Señor los estaba preparando, y lo estaba preparando para que ellos no fueran sorprendidos. Entonces, estos podríamos decir que venían una especie de prueba a la vida de ellos. Y quiero decirle que ninguno de nosotros estamos exentos de días oscuros, de días difíciles, de noticias trágicas, de noticias sorprendentes. Todos estamos expuestos, y lo único que nos puede preparar es que recibamos nosotros la enseñanza de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos revela el pasado, nos revela el presente y nos revela el futuro. La palabra de Dios nos revela la eternidad pasada, nos revela nuestro tiempo que vivimos presente, que tiene un pasado, un presente y un futuro. Pero esta está dentro de un mismo tiempo, pero también nos enseña y nos habla de la eternidad futura. Y nosotros debemos de estar conscientes, y la conciencia que tengamos de esto va a depender del conocimiento que nosotros tengamos de esta enseñanza. Y también no solamente el tener el conocimiento, sino tener el rema, estar consciente de ese conocimiento, ese rema que es conocimiento y nos lleva a una maduración. Cuando usted madura es cuando usted realmente ha hecho rema el mensaje de Dios, la palabra de Dios a su vida. Esta madurez es la que lo va a sostener en el día malo, en el día en que usted no se espera. Usted como humano que ha vivido mucho tiempo ya en la tierra, usted sabe de que de un momento a otro nosotros recibimos malas noticias, especialmente cuando hemos alcanzado cierta edad y todavía nuestros padres están con vida. Nosotros sabemos que de un momento a otro nosotros vamos a ser sorprendidos con una mala noticia.
nosotros debemos de estar preparados para eso. El Señor nos prepara para eso. Nos hace ver de que la muerte, que es lo peor que le puede pasar a un humano, no a un hijo de Dios, a nosotros lo peor que es para el mundo es lo mejor. Porque ellos no tienen esperanza, nosotros tenemos esperanza. Ellos no tienen una eternidad futura, nosotros sí la tenemos. Ellos la tienen, pero en un sentido negativo, porque estamos hablando de una condenación y nosotros estamos hablando de una salvación. Nos esperan moradas eternas, mansiones eternas, pero no solamente en el hecho de ser una mansión y que voy a tener casa, sino que esa mansión es Dios mismo. Entonces, así como hoy en nuestro tiempo, Él es nuestra habitación, o sea, en Él nos refugiamos. De eso habla la roca hendida, de que Él es el refugio contra el turbión, contra la tormenta, contra el huracán, con todo lo que pueda venir a nuestra vida. Nosotros nos podemos refugiar en Él. Él es nuestra morada. Entonces, no solamente es de pensar como lo hacemos de una forma humana. Todo el mundo quiere tener una casa bonita, todo el mundo quisiera tener una mansión, y cuando ya la tienen se quieren deshacer de ella porque el mantenimiento es carísimo. Y así podríamos encontrar una cantidad de cosas que deseamos lo que no sabemos. Entonces, si nosotros deseamos una mansión en el cielo, debemos de quitar el pensamiento humano de que no es como una casa, sino habitar eternamente en la presencia de nuestro Dios, porque allí hay seguridad. Amén. Y hay otras cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, tales que cuando el apóstol Pablo se le permitió poder contemplar esta maravilla, no encontraba palabras humanas para poder expresar lo que vio y lo que sintió. Si nosotros aquí en lo humano a veces no podemos buscar o encontrar una palabra adecuada para lo que queremos darnos a entender, imagínese en el cielo, que no es nada humano. Amén, ni nada terreno. Entonces a los discípulos les esperaban días oscuros. Hermano, estaba escrito, estaba ordenado, estaba destinado. Para nosotros, todavía mejor, está preordenado. Pero, ¿cuál es el problema de nuestra angustia? ¿Cuál es el problema en nosotros que no podemos manejar la aflicción? Deberíamos de meditar y reflexionar, especialmente aquellos que con una noticia tan sencilla nos desmoronamos o nos derrumbamos. ¿Y cómo será cuando nos den una noticia fuerte? ¿Qué es lo que está haciendo falta en nosotros? En el mundo tendréis aflicción. El Señor en ningún momento ha ocultado que la iglesia tendría o tiene o tendrá aflicción. Habrán necesidades, siempre habrán necesidades. Ahora, solo medite, piense, reflexione en cada una de las cosas de las cuales usted ha tenido necesidad. No puede usted contemplar, no puede usted ver cómo Dios se ha manifestado a usted a través de esa necesidad. Usted lo conoce como un Dios médico y muchos ponen ahí en las peticiones: tú eres mi médico, Señor. ¿Por qué? Porque ya me has sanado. Entonces lo conoce como un médico. Otros ponen: Señor, tú eres mi proveedor. Significa que Dios ya ha provisto en otras ocasiones. Ya Dios se reveló como un Dios que provee. Cuando usted pone: Señor, tú siempre eres propicio. Significa que el Señor se ha revelado a usted siendo propicio en diferentes necesidades, en diferentes momentos y en diferentes lugares. Usted le ha puesto: Señor, para ti no hay nada imposible. Significa que Dios ha hecho en usted cosas que usted sabía que no se podían. Sin embargo, se dieron. Entonces ve cómo Dios se va revelando. Dios también se quiere revelar a través de la aflicción que nosotros podamos estar viviendo y peor aún, sufriendo.
Porque usted puede estar viviendo una aflicción, pero usted también puede estar sufriendo una aflicción. Son dos cosas diferentes. Yo vivo la aflicción porque estoy consciente, soy humano, tengo mis pies sobre la tierra y sé que tengo necesidad, tengo un problema, etcétera, y eso a mí me aflige, me preocupa. Pero es una preocupación que yo puedo controlar si el Señor está conmigo. Yo sé que esa necesidad en algo, el Señor se va a glorificar. Hay una infinidad de circunstancias que se dieron en el tiempo del Señor Jesús, a lo cual le preguntaron por qué. Y en todas ellas el Señor decía, esto es como lo hizo con el ciego de nacimiento, para que la gloria de Dios se manifieste por medio de su necesidad. Amén. Y así con cualquier otra área, es porque el Señor se quiere glorificar. Es posible que no tengamos experiencia en Dios en ciertas áreas, entonces tenemos que ser afectados en esas áreas, y no es que Dios haga daño ni cosas malas en nosotros, sino que Dios siempre ocupa que la necesidad del hombre se vuelve una oportunidad para él. Y lo que Dios quería mostrar siempre a sus discípulos, y lo quiere demostrar a nosotros, es que vienen días mejores. Amén. Y eso es lo que el Señor quería enseñarles, y que ellos aprendieran y que ellos comprendieran, para que en el momento oscuro, en el momento difícil, ellos se mantuvieran firmes. Firmes como un Ananías, como un Misael, como un Azarías, como un Daniel. Firmes, no se preocupaban, tenían aflicción, eran humanos, tenían temor a sentir el calor, tenía temor a sentir las fauces de un león, la fuerza, el poder de un león, sí, pero ellos se mantuvieron firmes en el Señor. No cedieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían en quién habían confiado, y sabían que la muerte no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra, y si era el medio en el cual ellos iban a morir, era lo mejor que les podía pasar. Porque si usted sigue con vida, usted sigue sufriendo. Pero si a usted se lo llevan, se acabó el sufrimiento, se acabó el llanto, se acabó el dolor, se acabó la tristeza, se acabó el venir a los cultos. Pero usted no sabe que entra al eterno. Entra al culto eterno el día que usted se muere. Por eso dice Pablo, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Amén. Pablo es una de las personas que más sufrimientos tuvo. Si usted oye su testimonio, por ejemplo, en su carta a los Corintios, hermano, es increíble los sufrimientos que él padeció. Sin embargo, él decía que era mejor estar con Cristo. Y si se quedaba era porque todavía había un propósito de Dios para con la iglesia. La iglesia necesitaba a Pablo. Nosotros necesitábamos a Pablo, porque si Pablo se va sin antes dejar toda esa gran cantidad de revelaciones, entonces, ¿qué nos pasaría a nosotros? Véame a mí, no se preocupe. Amén. Entonces, venía la traición de Judas. ¿No cree usted que era algo difícil? Venía la traición de Judas, el juicio de Cristo, que iba a ser de una forma, ¿cómo le podría decir? Corrupta, ilegal, injusta, etcétera. Pero no solamente eso, el Señor ya lo sabía a lo que estaba expuesto, sino también que ellos lo abandonarían. Y no solamente lo iban a abandonar en el sentido de no estar con Él, sino que huirían. El Señor ya lo sabía.
El Señor estaba preparado para eso. El Señor los estaba preparando a ellos para eso. Ellos no eran los que iban a ser tomados presos. Ellos no eran los que iban a ser juzgados injustamente. Ellos no eran los que iban a recibir todos esos vituperios. Ellos no eran los que iban a ser crucificados. Ellos no eran los que iban a descender a las partes más bajas del infierno. No eran ellos quienes iban a pagar el precio por la muerte segunda. Y Él les dice, no, dice el versículo número 33, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Mire, hermano, no había todavía pagado todo el precio y Él les dice, yo ya lo vencí. No sé si usted puede comprender eso. Hermano, no importa la aflicción que le venga, ya la venció, porque Él venció. Él no había todavía pasado ese proceso y le dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y cómo es que lo he vencido? Es que estoy firme. ¿Y cómo es que lo he vencido? Es que yo sé en quién he creído. ¿Y cómo es que lo he vencido? Es que yo sé todas las cosas. Usted debería de saber todas las cosas. Cuando alguien lo traiciona, usted ya debe de haber sabido que lo iban a traicionar. Si a usted lo abandonan, usted debe saber con anticipación que usted también puede ser abandonado. Pero aunque su madre y su padre lo dejen, con todo el Señor lo va a recoger. Todo eso, el Señor realmente estaba consciente. Pienso y digo, Señor, qué tremendo. No habías todavía comenzado ese Gólgota, esa, como le llaman, la pasión, etcétera, no lo había pasado y Él está viendo, no se preocupen, yo ya lo vencí. Usted ya venció, hermano. Lo que pasa es que usted no cree que ya está sentado en los lugares celestes. Es que usted no cree que ya fue glorificado. Lamentablemente usted ve su carne y es por eso que duda. Usted mira alrededor y usted solo ve conflictos, problemas, algunos irresolvibles. Pero si usted realmente está consciente de que ya está con Cristo, usted ya no debe preocuparse por nada. Nuestra fe ha vencido, dice Juan. Amén. También venía la negación de Pedro. Después venía la crucifixión y la muerte. Imagínese, venía la negación de Pedro, él estaba consciente. Entonces Jesús preparó a los discípulos para estos días oscuros que venían. El Señor los preparó. Y desde cuando les compartimos desde el púlpito de que la palabra de Dios para nuestra vida es para prepararnos, es para que estemos siempre preparados. Es por eso que el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios enseña de una forma muy clara cómo nosotros debemos de estar revestidos para pelear esa batalla. Les habló acerca del cielo. Fíjese que ahí en Juan capítulo 14, versículos número 1 y 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, les habló acerca de que la vida en el cielo es eterna. La vida aquí es de 70 años y el más fuerte es de 80. Y aunque pase del 80, aunque pase de los 70, y aunque usted tenga su primer día de nacimiento, desde el momento en que usted ha sido engendrado, comienzan los conflictos, comienzan las aflicciones. ¿Por qué? Porque es increíble que desde el momento de la unión del esperma con el óvulo, desde ese momento comienzan ya los problemas. Porque en ese instante ya hay vida y eso que ya se unió, hermano, eso que todavía no está completamente formado, pero es igual que la semilla. En la semilla ya está un gran árbol inmenso adentro con una cantidad de frutos y esos frutos van a dar otro montón de árboles, semillas y otro montón de árboles. Entonces, en eso ya estaba usted ahí completo.
No se había desarrollado, pero usted ya estaba completo. Y como no tiene edad, el alma, si no es su cuerpo, empieza usted a percibir todas las emociones de sus progenitores, buenas o malas. Entonces, ¿desde qué momento comienza la aflicción? Desde el momento en que somos engendrados y concebidos. Y entonces, ¿de qué se extraña de lo que le esté pasando? Piense cuántos años tiene, mire cuánto tiempo de vida le ha dado Dios. Yo lo admiro porque yo me veo tan cipotillo a la par de usted. Usted es un privilegiado. Y solo el hecho de haber pensado o de pensar que usted pasó la guerra y está ahorita vivo, con eso es suficiente. Mire cómo vivimos en este mundo y usted sigue aquí. Es terrible cuando usted ve las noticias de otros lugares. Miles y miles y miles. Y usted llorando porque no tenía una tortilla ayer. Y otros que ya no tienen esperanza de nada. Y usted tiene todo un futuro por delante. Que la gloria sea para el Señor. También les habló acerca del Espíritu Santo. Y mira qué privilegios lo que él tenía. Juan 14, versículo 16. Dice así el versículo número 16. Mire qué precioso esto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro, porque él se iba a ir, y os dará otro consolador. Nunca van a estar solos. ¿Comprende usted eso? Le está diciendo, nunca van a estar solos. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Ahí está él resolviendo a la par suya. Ahí está resolviendo dentro de usted. ¿Por qué se aflige si el Señor está con usted? Hermano, si el Señor no estuviera con usted, como Sodoma fuéramos y como Gomorra, en el sentido destruidos. No hablo de la depravación que ellos vivieron, sino que quedaron completamente, yo creo que ni cenizas. Así fuéramos. Y eso lo dice también el pueblo de Dios. Si el Señor no estuviera con nosotros, ¿cómo fuéramos? Hermano, ¿cómo estuviéramos? Usted, lamentablemente, como se enfoca, entre comillas, nomás lo digo, usted se enfoca en la miseria que usted vive, es por eso que usted vive una vida miserable. Pero usted mira la miseria no porque realmente sea una miseria, sino que para usted es una miseria, porque usted se está enfocando en lo que no tiene y no se enfoca en lo que tiene. Usted se está enfocando en lo que no es, en vez de enfocarse en lo que sí realmente es. Entonces, ¿quién es el responsable de que usted viva triste? Usted, yo. Porque tenemos muchas cosas lindas y preciosas que no las contemplamos, sino que contemplamos sencillamente el problema. El problema tiene solución, el problema ya fue resuelto, pero nosotros seguimos viendo el problema. Es por eso que la diferencia entre dos hombres como Josué y Caleb con el resto de los que fueron a espiar la tierra, y también, hermano, este sentir de estos 10 era el sentir de casi toda la nación. No puedo incluir a Moisés, no puedo incluir a María, no puedo incluir posiblemente a Aarón, no sé a cuántos más no pudiera incluir, pero el grueso de toda la congregación de Israel era igual que los 10. Porque si no, hubieran recibido el respaldo que Josué y Caleb necesitaban. Y no lo recibieron. ¿Por qué? Porque lamentablemente se enfocaron en eso. Nosotros parecíamos langostas a la par de ellos. Y uno de ellos, Josué o Caleb, dijo, Caleb, más podremos nosotros que ellos. Ellos veían la victoria. Los otros veían la derrota. Ellos veían la solución. Los otros veían el problema. Estos veían la provisión. Aquellos veían la situación imposible. ¿Cómo ve usted su vida? ¿Cómo ve usted su necesidad? ¿Cómo ve usted su problema? ¿No lo deja dormir su problema? ¿Por qué no duerme? Si de todos modos lo tenga o no lo tenga, usted dormiría. Pero lamentablemente usted no ha depositado su vida en las manos de Dios.
usted quiere hacer conforme a su voluntad y es posible que el Señor lo quiera llevar en otra dirección, es posible que Dios quiera para usted otras cosas, pero usted sigue empecinado en que quiere lo que está haciendo o está esperando. Entonces, ¿quién es responsable de eso? Usted y solo usted. Amén. Entonces, mire qué precioso el 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Mire qué importante, si nosotros, hermanos, pudiésemos dedicarnos a estudiar estos capítulos letra por letra, hermano, usted comprendería otras cosas, pero lamentablemente no es así como lo dice la Escritura. Fíjese lo que dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Oiga, el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo nos detesta? El mundo solo quiere aprovecharse de nosotros. El mundo, y cuando digo el mundo no hablo del sistema, hablo de las personas que son el mundo, pertenecen al sistema, son sencillamente, hermano, instrumentos del sistema y detrás del sistema hay uno que domina el sistema, que establece el sistema, que domina con el sistema, que cautiva con el sistema. Solo se quieren aprovechar, pero no quieren nada con nosotros. No quieren nada de lo de nosotros. Solamente quieren aprovecharse de nosotros. Por eso no deben de haber alianzas. Por eso no deben de haber uniones. Porque sencillamente, hermano, nos van a dejar como huesos secos en gran manera. Y la misericordia de Dios, a pesar de que hemos sido estúpidos a la enésima potencia, nos dice, yo puedo volverte a dar vida, hueso seco. También los llamó amigos. Capítulo 15, versículo número 13 de Juan. Dice así, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Mira qué importante esto, hermano. ¿Por qué el Señor se mantenía firme? ¿Por qué el Señor no tenía aflicción? No tuvo jamás aflicción. La que tuvo fue por usted y por mí, porque eres nuestro sustituto. Hasta eso llevó Él. Sufrió lo que yo sufro. Se afligió por lo que yo me aflijo. Pero no podemos decir que Él en el Getsemaní, Él se derrumbó y la Biblia dice de que su sudor caía a tierra como gotas de sangre y que le dijo a sus discípulos, sí, tengo temor hasta la muerte, etcétera, etcétera, etcétera. No, era por usted y por mí. Él no sintió eso. Él sabía que era necesario. Se va a cumplir todo lo que el rollo dice de mí. Me someteré a la voluntad de mi Padre. No he venido a hacer lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ha mandado a hacer. Y les vengo a compartir todo lo que mi Padre me compartió. Por eso Él es el ejemplo perfecto. Él se mantuvo firme y estable siempre. Nunca perdió los pensamientos, nunca perdió los estribos, nunca perdió la compostura. Porque su Padre le había enseñado todo. Él estaba haciendo exactamente lo mismo con todos los discípulos. Le estaba enseñando todas las cosas, pero lamentablemente ninguno de ellos se comportó como Él. Y han pasado 2000 años y nosotros seguimos igual que los discípulos. Afligidos, preocupados. ¿Por qué? Por nada. ¿Cuántas personas casi se les para el corazón? ¿Cuántas personas se enferman? ¿Cuántas personas caen en cama? ¿Cuántas personas son llevadas al hospital? Gastan una gran cantidad de dinero. ¿Todo eso resolvió? No, empeoró. Y el problema se resolvió. Y la necesidad se cubrió. Y la provisión vino. Y la solución se dio. Y tú te enfermaste,
metiste más aflicción a todo el mundo, generaste más gastos y eso no sirvió, sino que contribuyó. Y el problema se resolvió. Y entonces, ¿para qué sirvió la aflicción? Para nada, sino para dañarnos a nosotros mismos. Por eso confiad, yo he vencido. Esas son palabras del Señor Jesús. ¿Por qué esta enseñanza nos trae paz en tiempos de aflicción o sufrimiento? Volvamos a Juan 14, del 1 al 3. ¿Cómo nos trae paz la esperanza del cielo? Volvamos a leerlo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire qué precioso eso. Entonces, significa que todos tenemos aflicciones. Todos tenemos sufrimiento. No me levante la mano. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos una aflicción o venimos preocupados? No me levante la mano. ¿Sabe usted que desde las 9:15 a las 9:10, el Señor me permitió preparar esto? ¿Y usted cree que yo no venía preparado para compartir? Humanamente, miren la aflicción a la que usted me mete. Pero fíjate que yo estaba afligido y, por cierto, el hermano Mauricio llegó a buscarme y quizás me vio la angustia, y el hermano Fernando me llegó a buscarme, a saludarme, mejor dicho, y me vio la angustia y ¿qué tal? Angustiado, Leo. Pero después digo yo, bueno, ¿cómo es que voy a compartirte la angustia y estoy angustiado? ¿Cómo es que voy a hablar de la aflicción y estoy afligido? Señor, realmente voy a descansar en ti. Si entonces no tiene sentido. Usted es de Él, no es mío. Y eso estoy bien consciente, siempre lo he estado. ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Por qué se preocupa? No se preocupe. Él ya venció. Y vamos a encontrar una cita bíblica. Démosle un aplauso al Señor. Fíjese que regréseme a 16:33 porque voy a terminar, voy a seguir con ese 14. 16:33. Fíjese que, mire qué tremendo lo que dice ahí. Y yo no sé cómo se va a sentir cuando le explique esto. Estas cosas os he hablado para que, ¿en qué? En mí. Ese es el asunto. ¿Y usted está en Él? No se le nota. Es que usted parece, solo es, no sé cómo decirlo, es como retórico lo que estoy diciendo, no me estoy dirigiendo literalmente a usted. Pero es que usted, así como parece, no parece creyente. Usted parece un inconverso. Pero el inconverso no tiene en quién confiar. Para que en mí tengáis paz. Piense por favor en eso. Quería mencionárselo porque para mí era algo muy importante. Entonces, en el mundo tendremos aflicción. Participaremos en las aflicciones de este mundo. Sí, es que este mundo tiene que ser afligido, no porque Dios lo aflige o lo aflija, sino porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Todo lo que este mundo está viviendo es lo que el hombre ha hecho con su mundo. Todo lo que esta tierra está haciendo y sintiendo es porque el hombre lo ha hecho, no ha valorado ni siquiera su propia casa, que es la tierra. Y nosotros estamos aquí, ¿estamos exentos? No, no estamos exentos, porque también nosotros hemos hecho nuestra parte. Aún estando en Cristo, seguimos arruinando nuestra tierra. Pero nosotros somos parte.
de alguna manera de este mundo. Entonces por eso usted comprende por qué las primeras plagas que cayeron en Egipto afectaron a los israelitas. A ellos los afectó las primeras 3 plagas. Porque también ellos eran responsables de por qué estaban ahí. No fueron llevados por gusto. Nosotros nos hemos ganado nuestra esclavitud. Somos responsables de eso. Pero qué misericordia que nos ha provisto un libertador. Los creyentes encontramos paz al ver las cosas con la perspectiva eterna. Fíjese que en ese capítulo 14, versículo 3, es bien importante entender esto. No se turbe vuestro corazón. En el 2, en la casa de mi padre muchas moradas doy. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues, oiga, a preparar lugar para vosotros. ¿Y dónde está la morada del Padre? En el cielo. Ahora, ¿qué significa eso? Hermano, que todo lo que estemos viviendo aquí en esos 60, 70, 80 años, los más fuertes, porque yo creo que muchas veces pasar de los 80 ya no es vida. Estemos conscientes. La persona tal vez no lo expresa, pero sí puede sentirlo y decir, esto ya no es vida. Algunos ya no pueden caminar, otros ya no pueden ni siquiera mover las manos, otros han perdido totalmente el apetito, otros ya no oyen, otros ya casi no miran o no ven. O sea, y algunos todo esto. Eso no es vida. Ya cuando usted siente que ya no hay ningún propósito, ya no es vida eso. Entonces, pero dice él que lleva a prepararnos moradas eternas. Significa entonces de que todas las pruebas que estemos viviendo en esta edad son temporales. Ese dolor no lo va a tener siempre. Ese dolor va a desaparecer. Esa enfermedad no la va a tener siempre. Con la muerte se termina todo. Y no terminé de decirle lo que estaba hace un momento hablando de la muerte, hermano. Para los del mundo es lo peor que les puede pasar. Para nosotros es lo mejor porque es el fin de todas las cosas. Eso termina con el pecado. Los no creyentes no termina, hermano. Lo que viene es peor que el pecado. Porque es un juicio que se le dio a Satanás y sus ángeles. Y que lamentablemente es para ellos, pero estos han decidido. Estos han decidido llegar al mismo lugar donde va a estar Satanás y sus ángeles. Entonces, esto muestra que las pruebas son temporales. Hermano, la prueba es temporal, la que sea, es temporal. No dura mucho. ¿O alguna vez has visto que le llevan medicinas al que está enterrado? O llega ahí el abogado y el policía, si no pagaste vamos a sacar del hoyo. El que se murió queda caducado todo. Ya no hay nada más que hacer. No se le puede cobrar, no se le puede exigir. Espero que entienda eso. Y que se alegre. Aleluya, Señor. Un día voy a descansar de todos estos cobradores. Entonces debemos de mirar más allá de las pruebas. Las pruebas están aquí, el futuro nuestro está allá. Debemos de mirar más allá de las pruebas, más allá de las enfermedades, más allá de los sinsabores, más allá de las traiciones. Judas lo traicionó, más allá del abandono, sus discípulos lo abandonaron. Debemos de mirar más allá. ¿Por qué? Porque lo mejor siempre está por venir. Entonces dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Tenemos aflicciones aquí, pero tenemos una habitación en el futuro. Tenemos sufrimientos ahora, pero un lugar preparado en la eternidad. Nos enfrentamos a enemigos,
y a los que se oponen también ahora. Siempre nos enfrentamos a enemigos. Tenemos enemigos espirituales. Tenemos enemigos humanos que se oponen. Otros pueden abandonarnos, pero el Señor siempre está con nosotros. ¿Cómo puede el Espíritu Santo traernos paz? Capítulo 14, versículo número 16. 14, 16. Yo os rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Oiga, porque ni le ve, ni le conoce. Piensa en el inconverso. No le ve, ni le conoce. ¿Y cómo creerá lo que usted cree? ¿Y cómo hará lo que usted hace? ¿Y cómo confiará en lo que usted confía? ¿Y cómo adorará lo que usted adora? Piense, ni le ve ni le conoce. ¿Qué profundidad puede tener esto en relación al inconverso? Ni le ve ni le conoce. Algo similar cuando el apóstol Pablo dice que aunque quieran agradar a Dios, no pueden. Aunque quieran agradar a Dios, no pueden. A menos que usted pues sea más sabio que la Escritura y pueda creer en lo que usted piensa y se imagina que en lo que dice la Escritura. Aunque quieran agradar a Dios, no pueden. Aquí lo está diciendo, que porque no le ve ni le conoce. Oiga, pero vosotros le conocéis, porque, oiga, mora con vosotros y está en vosotros. ¿Ve la diferencia? Hermano, Dios está con usted y está en usted. Entonces, ¿por qué se preocupa? ¿Por qué el hijo no pudo ser vencido? Porque Dios estaba con él y Dios estaba en él. ¿Por qué el hijo pudo ser levantado de entre los muertos? Porque Dios estaba con él. Quien iba a levantar al Señor era el Padre por medio del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos nos levantará también a nosotros. Entonces no debemos de preocuparnos. Óigame, para el mundo esto es ciencia ficción. Para el mundo esto es absurdo. Para el mundo esto es ridículo. Para el mundo es, te han lavado el cerebro. Esto es para ignorantes. Y para pobres que no tienen esperanza de nada, no tienen ni en qué caer muertos, tienen que creer en algo. Y hoy las películas están saturadas, hermano, con estos pedacitos, con estos segmentos de mentira del diablo, haciéndole creer que a la gente se le da lo que ellos quieren creer. Quieren creer en un palo, denle un palo. Quieren creer en esta maceta, denle la maceta. Quieren creer en esto, denle en esto. El mundo necesita creer en algo, el mundo, pero no nosotros. Y esa es una verdad. Es increíble cómo el mensaje subliminal, doctrinal del diablo, y cualquiera que no esté bien cimentado, cualquiera dice, sí, es cierto. Estamos siendo batallados con un mensaje subliminal que muchas veces ni nos percatamos lo que nos están metiendo. Y es por eso que nuestros hijos son presas de los catedráticos en las universidades. El más perverso y malvado le cambia el corazón a nuestros hijos. Y yo digo, ¿cómo es posible que un hijo pueda creerle más a un extraño que a su propia madre? O a su propio padre. He atendido a algunos jóvenes inconversos y quizás creyentes en un nivel muy, muy primario. Porque para mí el nivel primario involucra varias cosas y estos solo llenan un requisito o 2 de 1000. Primario. Y dicen, es que mire, es que yo, hablando de sus padres, ¿verdad? No, es que fíjese que yo no sé. Y yo solo digo, mira, no me puedes entender. Porque yo sé que si no es convertido, ni lo ve,
¿Ni cuál era el otro? ¿Ah? No. Ni lo conoce, gracias. Ni lo ve, ni lo conoce. Entonces yo le digo, ponete a pensar, ¿cuántos años lleva tu padre y tu madre? Tienen tal edad. ¿Cuánto tiempo tienen ellos de estar convertidos a Cristo? Tienen tanto. ¿Toda la vida no han buscado lo mejor para ti? Piensa, reflexiona. Tus padres son responsables de ti y ellos están tratando la manera de darte lo mejor que han descubierto en toda su vida. ¿Crees tú que ellos están engañados? ¿Crees tú que no puedes confiar en lo que tus padres desean para ti? Mira qué tremendo eso. ¿Y cómo le podemos creer nosotros? O el joven, mejor dicho. ¿Cómo le podemos creer a un extraño? ¿Cómo le podemos creer a alguien que no sabemos ni siquiera dónde vive? Donde no sabemos ni siquiera qué clase de vida moral lleva. No nos podemos pensar si puede ser hasta un pedófilo. O alguien que solamente tiene inclinación a su mismo sexo, que es una depravación, es un daño, no es normal, nadie quiere aceptarlo, el mundo le da el lugar de normal, natural. No, no es normal, no es natural, es una persona que fue víctima y hoy se ha vuelto una victimaria. Es una persona que como víctima no ha podido ser sanada de su alma. Y al ser sanada de su alma va a ser sanada también de su cuerpo, aunque este cuerpo siempre se desintegre y quede en el polvo. No podemos cambiar lo que la Biblia dice. Si vamos a cambiar eso, entonces cambiémoslo todo. Porque una de las cosas que quiero compartir es, hermano, que el que guarda la ley tiene que vivir por la ley. Pero si quebranta un tan solo mandamiento de la ley, ya quebrantó toda la ley. Y si se quebranta un mandamiento de la ley te mata. Entonces tenemos dos opciones. O vivimos conforme a la ley mosaica o vivimos conforme a la ley de la gracia. Que no es fácil la ley de la gracia. Porque tenemos que verlo y tenemos que conocerlo. Es bien difícil. Aquí no estamos oyendo comida de hocicón, hermano. Cuando hablo de esto, hablo de la Biblia. Estamos viendo la verdad. Para nosotros. Para el inconverso, esto no es la verdad. Este es un libro que hay un montón de hombres lo hicieron. Y lamentablemente tenemos en la iglesia de Cristo gente que ya piensa de que esto lo escribieron hombres. Están defendiendo su miseria y su desgracia. Están queriendo defender su independencia que ni a independientes llegan. Quieren ser independientes mantenidos. Y hay de nosotros los padres que les damos todo queriendo ser independientes. Si quieren ser independientes, mándenlo a trabajar. Es increíble los hermanos que pasan de los 60 años. Dice, mi padre me mandó a vender. ¿Querías ser independiente? Anda a vender hasta tomates. Si quieren andar a vender tomates. Anda a vender periódicos. Y fueron, no fueron tontos. Ahí mejor dijeron, no, me conviene estar así. Vaya. Lo que pasa es que ya no hay padres de esos. ¿En qué versículo estábamos? En el 17, ¿verdad? El 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. Hermano, si nos dio el Espíritu Santo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Lo dice Pablo. Si nos dio al Espíritu Santo, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Lo que pasa es que usted tiene que esperar. Señor, tengo tu Espíritu, ¿qué más puedo pedir? Porque todo lo puedo en Él que me fortalece. Sigamos. Él dijo que el Espíritu Santo sería nuestro consolador. Oiga, Él sería nuestro consolador. Y déjeme decirlo de esta manera.
Hablando del Consolador, hablando del Paracletos, hablando del que está uno a mi lado, está conmigo, está en mí, etcétera, está para ayudarme, para fortalecerme, etcétera. Él está a mi lado, haciéndome compañía. Si yo no recibo lo que necesito, ya sea sanidad, provisión, resolver un problema, etcétera, 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 Él está a la par mía, consolándome, diciéndome, no te conviene, hijo. Eso que tú quieres no te conviene. Pero no es malo, sí, pero no te conviene. No es que sea bueno o que sea malo, no es para ti. Está siempre. Mire, qué lindo es cuando uno tiene un problema y alguien anda con uno, ¿verdad? No, hermano, no se preocupe. Mire, Dios sabe lo que está haciendo. Mire, algo bueno va a hacer el Señor. Mire, quizás algo mejor le va a dar el Señor. Mire, quizás el Señor lo está guardando de algo, por eso lo tiene aquí encerradito. Oiga, qué bendición. Un humano, hermano, el que está a la par de uno. El que lo ha llevado a visitar a la cárcel, o lo ha llevado a visitar al hospital, o está con uno en la casa, o está con uno en la calle. Y quizás usted ve todo decepcionado, el carro destrozado, y el que está en la persona le dice, no, mire, yo creo que algún carro nuevo le queda al Señor. Y le despierta a uno la esperanza. Que es humano, ¿qué no hará el Espíritu Santo como consolador? Nos conforta cuando estamos angustiados. Nos consuela cuando sentimos que nos derrumbamos. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de cada creyente. Su consuelo está a nuestra disposición en todo momento. Lamentablemente solo nosotros hablamos y Él no. Pero Él está a nuestro consuelo todo el tiempo. Siempre está ahí. Nos enseña a crecer en la fe. A medida que crece la fe, disminuyen los temores. Si mi fe aumenta, el temor disminuye. Pero cuando el temor me invade y el problema crece, significa que mi fe ha menguado. Vayamos a Juan 15, capítulo 15, versículo 13 al 15. Cómo el ser amigo de Cristo nos provee paz. Juan 15, versículo 13 al 15. Ya lo habíamos leído. Mas yo llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Amén. Mire qué importante esto. Los amigos están siempre cerca en tiempos de necesidad. El verdadero amigo. Y aún el verdadero amigo muchas veces nos defrauda. Pero Él es más que un amigo. Él está ocupando la palabra aquí, amistad, fileo. El fileo no solo es un simple amigo, sino aquel que realmente está con uno, muy diferente que también estoy tratando de estudiar esta porción muy linda, donde Pedro insiste, porque para Pedro, no hablo en el nivel humano, para Pedro no había mejor que un amigo. Entonces le decía, sí Señor, tú sabes que yo soy tu amigo. ¿Por qué? Porque el amigo es incondicional. El amigo es aquel que siempre está. El amigo es aquel al cual se le tiene un gran cariño y un gran aprecio. Sí, pero ese no es suficiente como la amistad que Cristo nos da. Porque Él llega a un nivel en que Él, por ser mi amigo, da mi vida por mí. Y dio mi vida por mí. Así como pastor da su vida por las ovejas. Amén. Entonces, mire qué importante esto. Siempre está cerca de uno en tiempos de necesidad. Él está tan cerca como los pámpanos de la vid. Jesús está tan cerca que moramos en Él. Jesús está tan cerca que de nosotros más que cualquier otro hermano. Este amigo nos ama, murió por nosotros, nos llamó sus amigos. Él nos llamó sus amigos. Es que este es contra naturaleza, como hablamos del injerto.
Usted ya comprendió la en contra de naturaleza. O sea, lo que se injerta es mejor que en lo que se injertó. Pero en el caso nuestro es contra naturaleza. Nosotros no servimos y fuimos injertados en Él que sí sirve. Qué terrible, ¿verdad? Es que mire, es que si usted entendiera eso, tendría paz, fíjese. Pero como usted y yo no entendemos eso, entonces nos conflictamos, nos afligimos. Entonces, nosotros, óigame, cuando la gente ya es el presidente de la nación, el no sé qué de una posición, el presidente de la empresa, el no sé qué de no sé qué, etcétera, etcétera. Y usted dice, usted que no es nada, él es michero, dice. Con ese jugamos pelota chiquitos. Con ese estudiamos en la misma escuela. Y él ni se acuerda de mí. ¿Se acuerda de mí? Él, que es Dios, que todo lo llena, que para Él no hay nada imposible. Él dice, tú eres mi amiga. Mira qué tremendo, hermano, Él. No tenemos nada que envidiarle al mundo, ni a los grandes de este mundo. Este amigo nunca nos va a abandonar. Hebreos 13:5 dice así, 13:5 de Hebreos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. ¿Cuándo? Ahora, no dice siempre. Porque si estás contento con lo que tienes ahora, lo que tendrás mañana es mejor que lo que tienes ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Todos lo abandonaron. Él se mantuvo fiel. Todos se alejaron. No profundicemos en cuál es la razón. Todos lo abandonaron. Todos se fueron. Se fueron al lago. Se fueron al mar, que es lo mismo. ¿Qué hizo Él? Él fue donde ellos estaban. Aunque usted lo deje, Él lo busca. Démosle un aplauso al Señor, hermano. ¿Cuál es su aflicción entonces? Porque está afligido. ¿Porque quiere? ¿O porque lo ignora? Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Porque estás a mi lado, consolándome. Porque no me has abandonado, aunque yo te he sentido lejos. Hoy me has dicho que has estado siempre a la par mía. Te abandoné y me fui también a pescar, Señor. Pero tú has llegado a donde yo estoy pescando. Porque eres fiel. Porque tú cumples tu palabra. Porque no me dejas. Porque no me desamparas. Mi incredulidad ha permitido que la aflicción de este mundo, la aflicción que me rodea, embargue mi alma de una tristeza, de una debilidad. Pero quiero retomar esa fe de confiar en ti, porque tú, Señor, ya venciste al mundo. Señor, perdóname y cumple el propósito por el cual tú permites todo. Porque siempre
hay un objetivo de parte de ti en cada cosa que permites. Permites porque soy responsable de lo que me viene, de lo que me pasa, de dónde estoy. Pero Señor, mi pasado, mi presente y mi futuro en esta tierra está en tus manos. Ayúdame a terminar mi carrera confiando en ti y llegar a decir como tu siervo Pablo: no sé qué escoger, porque estar contigo, Señor, es mucho mejor. Significa que Pablo se olvidó de las aflicciones de este mundo. No que no las sintiera, no que no hubieran. Las puso a un lado porque había alguien que lo consolaba. Había alguien que lo fortalecía. Había alguien que lo acompañaba. Y este era y es en nosotros el Espíritu Santo. Nosotros le vemos y nosotros le conocemos. Señor, en el nombre de Jesús, oro por aquellos que están en aflicción, que estamos en aflicción. Oro para que sean fortalecidos como los has fortalecido por medio de tu palabra en esta mañana, por medio de la alabanza y esas profecías. Señor, que solo tú sabes que unos minutos antes de iniciar el culto, tú estabas preparando la palabra para tu pueblo. Señor, que tu pueblo haya estado atento a lo que hablabas antes de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, oro por mi hermano afligido. Señor, en el nombre de Jesús, reprendo la aflicción, esa nube, ese valle de sombra y de muerte en el cual tu hijo está pasando, tu hija está pasando. Que no tema, porque tu vara y tu cayado le infundirán aliento y prepararás mesa delante de sus angustiadores. Por lo tanto, siervo, no tema. Sierva, no tema. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Él ha vencido al mundo. Él ya está sentado a la diestra del Padre. Pero mientras estuvo aquí, pasó por la prensa de las olivas. Señor, gracias. Gracias en esta mañana por consolarnos. Solo un momento bastó para saber, oh Señor, que solo tú eres suficiente para mi vida. Tu mirada de amor me dice que estás conmigo, Señor. Creador, y la última palabra la tiene
haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad, haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres mi sustento, tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. La tienes tú.